Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Sean bienvenidos al seminario Diálogos para la Justicia Abierta y la Cultura Democrática. Encabezan esta ceremonia la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malasis. El presidente de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrado Clicerio Coello Garcés. La magistrada de la Sala Regional Ciudad de México, María Silva Rojas. El comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco Javier Acuña Llamas. El director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor Raúl Contreras Bustamante. Agradecemos ampliamente la presencia del magistrado de la Sala Superior, Reyes Rodríguez Mondragón. Así como de magistradas y magistrados electorales de la República Mexicana, distinguida concurrencia y todas las personas que nos siguen a través de la transmisión en vivo y en directo para el canal de YouTube del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Daremos inicio a esta ceremonia de inauguración. Escucharemos en primer término al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM. Magistrada Janine Otálora Malasis, bienvenida a tu facultad, la Facultad de Derecho. Estimado amigo comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, también bienvenido a esta facultad donde es uno de sus distinguidos profesores. Magistrada María Silva Rojas, magistrado Clicerio Coello Garcés, magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Para la Facultad de Derecho es un motivo especial de orgullo que dos instituciones para la democracia de México, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, hayan escogido a esta institución, a esta aula magna, para llevar a cabo estos diálogos para la justicia abierta y cultura democrática. Sean todos ustedes bienvenidos a la Facultad de Derecho, porque consideramos que actividades como estas, cuyo título además considero muy afortunado, son muy importantes. Se trata de dos instituciones esenciales para la vida democrática del país y dos instituciones que a veces la ciudadanía no alcanza a percibir, no alcanza a dimensionar, a valorar y a veces a saber que están instituidas precisamente para beneficio ciudadano. Así que la idea de hacer estos seminarios, estos diálogos en la Facultad de Derecho más importante de México, y bueno, no lo digo yo, lo dicen las encuestadoras de América Latina, pues tiene un especial sentido e importancia. Miren, para que exista justicia abierta, que creo que es el objetivo de estos diálogos, pues tenemos que entender primero el concepto de gobierno abierto. Para nosotros es muy importante que los estudiantes de la facultad, los próximos juristas, los próximos jueces, los próximos magistrados, ministros de la Corte,
a lo largo de su formación y de su desarrollo profesional y utilicen estas instituciones, las defiendan y puedan explicarle a la ciudadanía que no tiene los conocimientos de los doctos en Derecho, la importancia que tiene su función. Me quiero referir primero pues al derecho a la información como derecho fundamental. El artículo 6º de la Constitución establece que el derecho a la información será garantizado por el Estado. ¿Qué quiere decir? Que se instituye este derecho, esta garantía fundamental para que se convierta en un instrumento que complementa la formulación moderna de la libertad de expresión. Es un derecho que permite a un ciudadano investigar, recibir información y difundir ideas. El derecho a la información es una libertad jurídica, un derecho frente al Estado para, a través de la participación, la inquietud ciudadana, la exigencia de rendición de cuentas, pues inhiba a hacer ciertas acciones y una competencia también, al mismo tiempo, para hacer valer jurídicamente sus violaciones cuando así se desprenda de la información que se tenga que dar. Es muy importante que se promueva entre la ciudadanía que la transparencia es un factor fundamental para el combate a la corrupción. Este mal que aqueja no solamente a México, sino a muchas latitudes del mundo, pero que en especial a nosotros nos afecta porque es uno de los principales reclamos de la ciudadanía, el combate a la corrupción, que no haya impunidad ante la corrupción. Si bien en un principio este esfuerzo inicialmente solamente quedaba concebido o iniciado hacia el Poder Ejecutivo, pues la evolución de este concepto ha alcanzado a otras muchas instituciones, entre las que están las universidades públicas. Nosotros somos ya sujetos afectos a la información, al derecho a la información. Todos los días una gran cantidad de los esfuerzos de la administración de la facultad son para cumplir con este derecho ciudadano y desde luego pues también involucra al Poder Judicial, que es creo que el tema que hoy ocupará estos diálogos. Y es que esta brecha que separa al ciudadano y los órganos del poder pues no es exclusiva de la administración pública, sino que habrá que aceptar que es también a todas las instituciones que la ciudadanía tiene identificadas como parte del gobierno. La función judicial se presenta ante los ojos de la ciudadanía a veces como una función lejana, en ocasiones poco comprensible, poco transparente, difícil de entender. Lo anterior es comprensible, dado que es una función que tiene que tener una alta esencia técnica y los tribunales al momento de aplicar el derecho pues no estaban, digamos, conscientes de que ahora la ciudadanía, no solamente las partes, pues tendrán acceso y tendrán derecho a saber qué es lo que se está resolviendo. Así que desde luego que uno de los retos que habrá que enfrentar el Poder Judicial pues será, al abrirse con los ciudadanos, pues el que tenga una serie de elementos esenciales que son los pilares que sustentan esta idea de gobierno abierto y que terminan por permear a la justicia abierta. Esencialmente hemos identificado tres elementos. El primero, pues la colaboración interinstitucional, y en este momento somos testigos todos de ella. Están aquí los dos responsables de estos órganos sentados en un mismo presidium y dispuestos a llevar a cabo este intercambio de ideas en una institución académica que no tiene otro objetivo que la generación y la difusión del conocimiento.
esta colaboración interinstitucional entre estas dos instancias de gobierno. También creo que debe de considerarse que tendrá que incluir pues al sector privado, a las organizaciones no gubernamentales y también, desde luego, pues a las instituciones académicas. El segundo elemento es la transparencia. Actualmente es un ingrediente indispensable de todo Estado que quiera presumirse como democrático. Consiste en abrir la información de su quehacer público, así como las decisiones que realiza, con el ánimo de dotar de certeza a la ciudadanía. Y como tercer elemento y último, reiteramos la participación, el derecho de los ciudadanos que tenemos de tomar parte en el debate de la agenda pública, nutriendo al gobierno de las experiencias e ideas que puedan aportarse desde la ciudadanía. En este sentido, surge una serie de preguntas. ¿Cómo hacer accesible a la ciudadanía el contenido de las sentencias? Que no sea un asunto exclusivo de quienes fueron partes en un litigio, sino que sirva para esta nueva época que estamos viviendo, en donde ahora con los juicios orales, pues cada vez será mucho más recurrente ver cómo los abogados y los fiscales y los jueces pueden referir lo que en otros tribunales y en otros momentos, en circunstancias parecidas, se hizo valer. Y nosotros desde la academia, pues decimos que, primero, bueno, teniendo que hacer un cambio cultural fuerte, nosotros lo estamos viviendo en la facultad, en la universidad, es un cambio cultural, el entender que una solicitud de acceso a la información no es un acto de molestia, sino es un acto de ejercicio de un derecho ciudadano y no es una prerrogativa, sino es una obligación de nosotros el tener que rendirla. Pero es un cambio cultural. Cuando vienen estos cambios, a veces los legisladores piensan que lo difícil es llegar a los consensos, establecer acuerdos, hacer una ley, publicarla, y piensan que con eso ya resolvieron un problema en la sociedad, y la verdad es que apenas empieza el problema a caminar, y gran parte de ello pues son las instituciones que lo tienen que instrumentar, y sobre todo, o de manera también muy importante, las instituciones académicas que tenemos que generar los cambios culturales. Nosotros los tenemos que enseñar, modificando los programas de estudio y también procurando que los alumnos entiendan que las cosas han tenido un cambio. El segundo, pues, es el otro trabajo importante, el que el lenguaje de la sentencia sea más claro. No es algo sencillo, pero es algo en lo que se tendrá que pensar. Y nosotros hemos dicho que ese es un problema que se tiene no exclusivo de las sentencias, sino desde la ley misma. Se ha olvidado en las últimas épocas que las leyes no están diseñadas como acuerdos partidarios nada más y que solamente les van a leer y les van a tener que aplicar los factores reales de poder, sino que tienen que estar pensadas y destinadas al ciudadano, al que las debe de cumplir. No se puede exigir a un ciudadano que cumpla una ley que no entiende, que no conoce, que jamás se le ha explicado. Y que cuando accede a ellas, aunque las lea de todos modos no las entiende. ¿Cómo podemos exigir el cumplimiento de la ley cuando la ley no está pensada precisamente para ello, para que los ciudadanos la puedan acatar? Y este es un tema en el que desde luego habrá que trabajar mucho. Habrá que aceptar que en México nos queda mucho que hacer en este renglón y no olvidemos algo que es fundamental. Los problemas de las democracias se resuelven solamente con actos democráticos, como el que esta mañana tenemos la oportunidad de ser testigos y de formar parte. Opinar, participar en involucrarse en la búsqueda de soluciones, interactuando cada uno de los sectores de la sociedad, es por ello tan importante su presencia en este foro. Por ello, insisto, para la Facultad de Derecho es un motivo de
especial orgullo y satisfacción que nuestros distinguidos invitados hayan aceptado venir a esta aula magna a discutir estos temas tan trascendentes para México y mostrar también su interés en estar abiertos al pensamiento y a las propuestas que puedan surgir de estos ejercicios académicos, que estamos ciertos que habrán de contribuir para acortar la brecha de la injusticia que existe todavía en muchos renglones de la vida de los mexicanos. Hago votos por el éxito de estos diálogos y muchas gracias por su atención. Agradecemos ampliamente su mensaje, doctor Contreras Bustamante. A continuación, escucharemos las palabras del comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco Javier Acuña Llamas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor director, don Raúl Contreras Bustamante, por permitirnos venir a esta máxima casa de estudios del país, que es sin duda alguna la Facultad de Derecho de la UNAM. La máxima casa de estudios es la UNAM en su conjunto, pero la máxima expresión de una facultad la concebimos los que escogimos la carrera del Derecho aquí, donde usted tiene ahora el privilegio y la honra y también el esmero por dirigir. Yo celebro enormemente la oportunidad que nos permita, en este caso, encontrarnos en estos diálogos por la cultura de la democracia y de la justicia abierta con Yanino Talora, la presidenta de la Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y, por supuesto, en este caso también a Reyes Rodríguez, magistrado de esa Sala Superior, por el significado que tiene para el INAI. A nombre de mis compañeros lo manifiesto, entablar diálogo fecundo sobre la cultura democrática, sobre el acceso a la información pública y lo que se ha venido convirtiendo en fuera una lógica de justicia abierta desde la perspectiva del gobierno abierto. Muchísimas gracias a Yanín, a Reyes, por contemporizar con el INAI en la figura y en la voz de un servidor. Por supuesto, desde luego a Cliserio Coello, que también es parte del Tribunal Electoral en la sala especializada como magistrado, y a la magistrada María Silva Rojas. Reconozco en este sitio, aparte del elenco de profesores queridísimos y de alumnos y exalumnos, por supuesto de funcionarios de las dos instituciones, a don Manuel González Oropesa, profesor distinguido, erudito, un gran profesor de esta casa de estudios, a don Jaime Hugo Talancón Escobedo, entrañable amigo, querido amigo, y a Alfonso Muñoz de Coti. Yo quiero retomar, hilvanando ideas sueltas sobre la pertinencia de estos diálogos, la reflexión que nos hacía el director de la facultad. Si la conseja aquella, ese apotegma que fuera durante largo para los que estudiamos Derecho en el otro siglo, hay que decirlo, aquel apotegma de la ignorancia de la ley a nadie excluye de su cumplimiento, viene a ser ahora necesariamente revertido a la luz del derecho, a la luz de las ciencias sociales y de la reflexión fecunda del derecho. Qué mejor que en esta máxima casa se ensayen formulaciones para que vayamos tramontando y vayamos, desde luego, permutando algunos viejos principios que no por ello dejan de ser importantes en su época, pero para poder sostener o sustentar un Estado de Derecho en la nueva era se requiere de un ciudadano alerta, la ciudadanía informada, la ciudadanía en condiciones de establecer debate sobre los asuntos que le son suyos, que son del Estado en su conjunto, merecen un planteamiento distinto, porque finalmente el derecho tendrá que ser comprendido por la ciudadanía para poder ejercerlo y para poder establecer dentro del ámbito del Estado de Derecho las prerrogativas, las posibilidades
y por supuesto las permisiones que tiene que haber para que el ciudadano, robustecido por el derecho y las potestades que en sus autoridades se establecen para proteger sus derechos fundamentales, existan. Así es que ojalá que pronto ese apotegma quede como una reliquia que sirva solamente de ilustración para entender que en la nueva era del derecho a saber, el ciudadano tiene que saber y por tanto difícilmente no va a comprender las fórmulas que en derecho le asisten y le marcan caminos para proteger sus derechos y para también no violentar los derechos de tercero, que ese es el asunto. Yo quiero aprovechar la oportunidad para celebrar que estos diálogos, y lo digo Reyes, con mucho cariño a Reyes Rodríguez, porque ha sido el impulsor desde que él llegó junto con sus compañeros magistrados a la Sala Superior, de escoger un camino, una agenda para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desde esta perspectiva del gobierno abierto, recibida o asimilada para los tribunales. El gobierno abierto se volvió durante una época una moda, hasta llegó a parecer un cliché. Sin embargo, ya alcanzó carta de naturaleza, como se dice en derecho, y ya la ley ya lo establece como un asunto a seguir. Y los tres poderes básicos, los tres poderes troncales del Estado, el Ejecutivo, desde luego, a quien se asocia de inmediato la idea de gobierno, el Parlamento abierto, que también se practica, y ahora la justicia abierta, que se incardina dentro de los tribunales para poder hacer posible que la justicia, pero no solo la impartición, que hay que decirlo, el Tribunal Electoral ha formado agenda y vanguardia en el camino de abrir a la ciudadanía la ventilación y la licitación de las diferencias de los cotitulares de ese máximo órgano, de la máxima sala del Tribunal Constitucional Electoral, cuando resuelven en audiencia pública, a veces audiencias extenuantes, a veces audiencias que son largas, como necesariamente largas son las discusiones a veces, para sostener posiciones que al final lleguen a resolverse en unanimidad o en mayoría, defendiendo el derecho a votar y a ser votado y los derechos adyacentes o colaterales que informan el derecho de la ciudadanía a elegir a la clase política que escogen para hacerle gobierno, pero por definición también a la que escogen para que le haga oposición cabal a ese gobierno. Así es que en este país en el que las instituciones electorales tienen un peso específico enorme, diferenciado al resto del mundo, y en el que ahora las instituciones de la transparencia también son una aportación mexicana, para algunos todavía rara, en el ambiente o en los paisajes jurídicos de otros países, se empieza a ver con interés el caso mexicano para revisar por qué razón en México han prosperado estas instituciones al nivel de sistema, a nivel de esquema o de estamento electoral, luego las del Ombudsman, el Sistema Nacional del Ombudsman, único en el mundo por su composición, y luego ahora las del Sistema Nacional de Transparencia, que me honro en presidir por ser el presidente del INAI, no por otra razón. Así es que yo vengo a dejar testimonio a esta hermosísima aula magna Jacinto Pallares, en la que otras muchas veces he tenido el honor de estar, ahora para compartir con Yanino Talebra, con Reyes y los demás magistrados, el honor de establecer diálogo por la cultura abierta, por el acceso a la información pública. No solo la radicación del derecho una vez que se establece o que se resuelve el caso concreto, sino que la parte administrativa de los tribunales es la que queda en la necesidad de ser más nítida para que se despejen dudas y para que la ciudadanía participe de mejor manera en la solución de los asuntos. No solo la agenda estrictamente jurisdiccional de los tribunales es la que impacta a la ciudadanía con decisiones que en el caso de la Sala Superior prácticamente son la última expresión del buen derecho que se resuelve, porque es la última expresión a la que se puede llegar en la escala de la impugnación de los resultados o de las resoluciones de los organismos electorales, sino además porque hay enormes oportunidades para que se traduzca en apertura lo que se hace todos los días y con mucho esmero en esa Sala Superior. La agenda de los magistrados, las comisiones a las que acuden para resolver, pero también para proseguir en esa tarea interminable que es la de la cultura democrática en la que de manera tanta participan. El testimonio y la representación del tribunal en los comicios en otros países o en las resoluciones y en los eventos
de las instituciones y organismos internacionales en las que participan. De esta suerte, en estos diálogos que se dan ahora en este mejor lugar no puede haber de esta máxima casa de estudios y de la Facultad de Derecho, el INAI pone su palabra también, pone sus dudas, sus conjeturas, sus aportaciones y por supuesto se suma a la discusión jurídica que iluminará las mesas que prosiguen a esta ceremonia de inauguración, celebrando desde ahora los resultados que seguro serán de gran valía para todos. Muchísimas gracias a todos. Agradecemos y valoramos su mensaje, comisionado presidente. A continuación, pido por favor haga uso de la palabra el presidente de la Sala Especializada del Tribunal Electoral, magistrado Cliserio Coello Garcés. Muy buenos días, apreciada magistrada Yanino Talora Malasís, presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, apreciado amigo comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, magistrada María Silva Rojas, compañera magistrada de la Sala Ciudad de México de nuestro Tribunal Electoral, apreciado doctor Raúl Contreras Bustamante, director de esta Facultad de Derecho. Muchas gracias por esta extraordinaria anfitrionía, ya que resulta fundamental para la jurisdicción tener estos encuentros con las instituciones académicas, generar estos espacios de diálogo permanente, ya que la justicia abierta justamente significa la posibilidad de interactuar de manera permanente con la sociedad, y qué mejor foro que la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Derecho, espacio inmejorable de pluralidad y libertad para poder analizar los tópicos que hoy nos convocan, y además destacando que este es uno de los primeros eventos de una serie de encuentros que se seguirán teniendo de manera regional en diferentes instituciones académicas, públicas y privadas, en donde la jurisdicción electoral interactuará con la academia, con la sociedad, con la ciudadanía y con los estudiantes. De tal manera que muchas gracias, señor director, por la apertura de este espacio en este foro extraordinario, y también reconocer la iniciativa que ha tenido la Sala Superior, la magistrada presidenta Yanino Talora Malasís, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, la magistrada Mónica Soto y los demás integrantes de la Sala Superior, el magistrado Indalfer Infante, el magistrado Felipe Fuentes Barrera, y de tal manera que en el ánimo de generar a partir de esta iniciativa la posibilidad de discutir sobre un tema de gran trascendencia. Porque hoy asistimos al inicio de una serie de encuentros regionales entre la jurisdicción y la academia, que sin lugar a duda fortalece la vocación democrática del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya que además de la permanente difusión que tienen las sentencias, se abren estos espacios de diálogo para analizar la trascendencia que hoy en día tiene la justicia abierta para nuestra democracia. A partir del auge del modelo del gobierno abierto, como se ha dicho, en el que se sostiene la existencia de un vínculo entre la sociedad y las autoridades para hacer más eficiente la acción gubernamental, se ha construido de manera paralela el de justicia abierta para abonar al fortalecimiento del Estado democrático de derecho. Así, la justicia abierta consiste en el sometimiento de la actividad jurisdiccional, particularmente de las decisiones judiciales, al escrutinio público, que como forma de rendición de cuentas ante la sociedad abona a la construcción de la confianza en la labor jurisdiccional y a la garantía de la independencia de los jueces. La justicia abierta consiste también en una nueva manera de impartición de justicia acorde con los requerimientos de la sociedad contemporánea, pues la jurisdicción no puede quedarse al margen del desarrollo democrático e informativo de nuestra sociedad,
que como parte de la protección de sus derechos exige el conocimiento y difusión de las decisiones judiciales. La justicia abierta también constituye un canal de interrelación entre jueces y la sociedad que en el contexto del Estado democrático constitucional tiene por objeto que los órganos de justicia se comuniquen abiertamente con los justiciables, se consolidan pues así los puentes fidedignos de comunicación entre la jurisdicción y la sociedad, con lo cual se genera una mayor cercanía con la sociedad, lo que abona a la legitimidad de la actividad judicial. De tal manera que podríamos decir que la justicia abierta contribuye con creces a la consolidación de nuestro sistema democrático y, en concreto, frente a la jurisdicción, nos da la oportunidad de coadyuvar con la construcción y la consolidación de la confianza ciudadana, porque se informa de la actividad jurisdiccional. Si bien es cierto, la responsabilidad de los tribunales, en primer lugar, es informar de estas decisiones a los justiciables, pero ello no queda ahí, sino la trascendencia de la justicia abierta es generar estos puentes fidedignos de comunicación con la sociedad. De tal manera que la primera contribución que podemos subrayar de la justicia abierta para la consolidación democrática precisamente es que coadyuva a la construcción de la confianza ciudadana, que requiere transparencia, un desempeño institucional en el que se eviten las malas prácticas, y ello contribuye a ir avanzando en la edificación de la confianza ciudadana, que cabe decir que la confianza ciudadana se va construyendo todos los días con la justificación adecuada de las decisiones de las instituciones, de las autoridades, y en el ámbito jurisdiccional con la justificación adecuada de las decisiones judiciales. Pero la construcción de la confianza ciudadana se hace de manera milimétrica, paso a paso, todos los días, y desafortunadamente, una mala práctica hace deconstruir la confianza ciudadana de manera geométrica. La confianza ciudadana se construye día a día de manera milimétrica, de manera aritmética, y los errores en las decisiones pueden deconstruir la confianza de manera geométrica. De ahí la trascendencia, pues, de justificar adecuadamente las decisiones y de ponerlas al escrutinio de lo público. Como una segunda aportación importante de la justicia abierta es que es una condición generadora de certeza jurídica. Es verdad que la certeza jurídica se construye con la consistencia de las decisiones judiciales, pero difícilmente hay certidumbre sobre las reglas del juego, sobre lo que está prohibido y permitido en el ámbito electoral, si no se difunden estos criterios interpretativos. De manera que la certeza jurídica requiere, en un primer lugar, como lo ha dicho el director, que la ley sea clara, eso es verdad, pero no solo es responsabilidad del legislador, como se ha dicho aquí, que el derecho sea entendible, sino que la jurisdicción también juega un papel importante para hacer entendible el derecho y su interpretación, hacer entendible la aplicación del derecho. El segundo estadio de la certeza jurídica es la consistencia en los criterios interpretativos, la consistencia en las decisiones judiciales, pero un tercer estadio que es fundamental y no debemos de perder de vista, que es precisamente lo que hoy nos convoca aquí en este foro, que es la difusión de trabajo jurisdiccional, la difusión de los criterios interpretativos, de cómo se está aplicando el derecho, que cuáles son los ámbitos de permisibilidad y de prohibición que generan certidumbre en los actores políticos sobre las reglas del juego. Y no existe una materia en la que la certidumbre juegue un papel trascendental en todos los aspectos de la vida democrática, como es en la materia electoral. Pues los actores políticos deben tener certeza y certidumbre sobre las reglas del juego democrático, de cuáles son los criterios interpretativos aplicables en una contienda electoral. De tal manera que esta es una segunda aportación de la justicia abierta, contribuye a la certidumbre jurídica en la medida en la que se difunde el derecho, se difunde la aplicación del derecho, y ahí tenemos una responsabilidad desde la jurisdicción, que es hacer entendible la aplicación del derecho.
Y a ser entendible, la aplicación del derecho pasa por un nuevo formato de sentencia, como ya se ha hecho con una iniciativa importante desde la Sala Regional Monterrey, pero que hoy está presente esta visión en la Sala Superior y en las salas del Tribunal Electoral para comunicar de mejor manera nuestras decisiones. De tal manera que esta acción comunicativa de los tribunales para contribuir a la certeza jurídica, a la certidumbre sobre las reglas del juego, pasa por un primer estadio que es la elaboración de la sentencia con un lenguaje ciudadano. Y en un segundo nivel, una vez que tenemos sentencias entendibles, entonces generar los mecanismos de difusión para construir precisamente estos puentes fidedignos de comunicación entre la jurisdicción y la ciudadanía. Pero ello no podrá lograrse si seguimos optando por sentencias inentendibles, porque cuando se difunden criterios interpretativos complejos, confusos, llenos de ambigüedades y vaguedades, no estamos cumpliendo con el objetivo de difundir el derecho y las reglas del juego democrático para contribuir a la certidumbre jurídica. Y una tercera aportación o contribución de la justicia abierta, que es sumamente importante para el desempeño jurisdiccional, es el perfeccionamiento de la labor judicial. En la medida en la que hay un compromiso por comunicar mejor las decisiones judiciales, los operadores jurídicos perfeccionan su trabajo. Existe un compromiso permanente de justificar adecuadamente las sentencias con un lenguaje claro y accesible, pues estas determinaciones, estas resoluciones, están de manera permanente ante el escrutinio público. Concretamente, en la sala especializada del Tribunal Electoral, nos hemos sumado a esta tendencia de la justicia abierta y hemos implementado desde su instalación formal en el 10 de octubre de 2014 a la fecha, diversas vertientes de la justicia abierta a través de 7 prácticas o mecanismos para generar apertura de la jurisdicción frente a la sociedad. Hemos implementado observatorios judiciales permanentes en los que se puede interactuar con la academia en relación a los criterios interpretativos adoptados por la sala especializada. Se pone a disposición de los especialistas, se pone al escrutinio de la academia las decisiones judiciales, existe una interacción entre jueces y especialistas para analizar las sentencias que emitimos. Además de los 3 observatorios judiciales que hemos realizado en los últimos 3 años, hemos tenido 34 eventos académicos similares a los del día de hoy, con más de 149 ponentes nacionales y extranjeros y con una asistencia de más de 1.500 personas, en donde siempre el eje central del análisis son los criterios interpretativos de la jurisdicción y si estamos respondiendo a las expectativas que la sociedad tiene de la jurisdicción electoral especializada. También nos hemos dado la tarea de tratar de comunicar los criterios interpretativos a través de la publicación de obras, concretamente de 2 obras especializadas sobre los temas de nuestra competencia, que es el procedimiento especial sancionador y la libertad de expresión en materia política electoral, y hemos fortalecido el manejo de las tecnologías de la información, tan es así que ahora existe una gran posibilidad de interactuar con la ciudadanía a través de las redes sociales y hoy tenemos más de 10,000 seguidores en diversas cuentas y plataformas. De tal manera que han sido diversos los esfuerzos, que muchos de ellos son esfuerzos compartidos con las iniciativas de transparencia y acceso a la información que ha diseñado la Sala Superior y a la que la Sala Especializada siempre ha atendido a estos requerimientos y estos lineamientos que se han establecido como parámetros institucionales. De tal manera que con la difusión de las decisiones judiciales se pretende cumplir con el principio fundamental de toda jurisdicción democrática, que es propiciar la mayor certeza jurídica, transparencia
y rendición de cuentas, pero sobre todo consolidar estos puentes fidedignos de comunicación, generar una acción comunicativa permanente entre el ejercicio y desempeño jurisdiccional y la ciudadanía, porque la justicia electoral en un Estado democrático debe impartirse con tribunales de puertas abiertas, en una especie de caja de cristal para que la ciudadanía conozca las decisiones sobre el ejercicio de sus derechos políticos y electorales y con ello se fortalezca la confianza de la ciudadanía en la jurisdicción electoral, que es principalmente uno de los objetivos de estos diálogos para la justicia abierta y la cultura democrática. Enhorabuena y deseamos que estos diálogos constituyan un parámetro para generar más espacios deliberativos como estos para difundir el trabajo jurisdiccional, pero también para escuchar los diversos puntos de vista que sobre estos temas, desde una perspectiva de pluralidad, se puedan generar en beneficio de nuestra democracia. Muchas gracias. Agradecemos su intervención, magistrado Coello Garcés. Hará uso de la voz la magistrada de la Sala Regional Ciudad de México, María Silva Rojas. Buenos días a todos y a todas. Vengo aquí en representación del magistrado Armando Maitret, quien es el presidente de la Sala Regional Ciudad de México y por algún imprevisto no pudo estar aquí con ustedes. Lo lamenta mucho, especialmente porque aquí fue donde él se tituló y es la universidad de su casa de estudios, entonces lamenta mucho, en verdad, no poder acompañarnos en la inauguración de estos diálogos. Y pues bueno, lo que voy a hacer a continuación es dar los agradecimientos a la magistrada presidenta del tribunal, la magistrada Yanino Otalora Malasis, al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, que junto con magistrados de la Sala Superior han impulsado estos diálogos, así como con el magistrado Clicerio Coello, que en estos diálogos se suman para en esta circunscripción empezar a hablar otra vez de la justicia abierta y la cultura democrática. Obviamente al doctor Raúl Contreras por prestarnos esta su casa y sobre todo ver aquí tantos estudiantes que están presentes, espero que les generemos esta pues inquietud y en todo caso no solo que sea una inquietud, sino que nos, lo voy a decir de manera muy coloquial, pero nos compren la idea de que la justicia abierta realmente es una herramienta que nos puede ayudar a abonar muchísimo y fortalecer la cultura democrática de nuestro país, que es gran parte de lo que nos hace falta. Muchas gracias, doctor, por prestarnos esta su casa de estudios, al comisionado Francisco Acuña, por acompañarnos también en estos diálogos, porque es fundamental la colaboración, como ya lo mencionaban, que se está haciendo entre instituciones para fortalecer e ir haciendo que crezca esta cultura de la justicia abierta y no solo un gobierno abierto. Pues bueno, sin más, me voy a permitir leer el discurso que preparó ayer el magistrado Armando Maitret. Magistradas y magistrados de las distintas salas regionales de nuestro Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, catedráticos y alumnos de la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios. Saludo con afecto al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, autor intelectual de este evento. Quienes integramos la Sala Regional Ciudad de México, nos sentimos honrados en participar en este evento, más aún en que se lleve a cabo en nuestra Universidad Nacional, porque dialogar sobre justicia abierta en la UNAM sin duda es una garantía de resonancia nacional a un proyecto institucional del Tribunal Electoral. Desde luego que es muy importante y atinado que la Universidad de las y los mexicanos aloje y promueva diálogos de este tipo, que por sí mismo es un ejercicio de justicia abierta, como ya lo mencionaban antes, inserto en la colaboración entre instituciones y academia, y de cara a la comunidad universitaria, que es la razón crítica de nuestra sociedad. El Tribunal Electoral Federal, a lo largo de su historia, ha desarrollado actividades para hacer de la justicia un pilar de la democracia. No obstante ello, a pesar de estar siempre a la altura de las exigencias de México, en la estrategia política de los contendientes en las elecciones se busca pasar factura de sus derrotas en la urna a las instituciones, lo cual, sin duda, merma la confianza
y la credibilidad de la sociedad. Desde este recinto del conocimiento y del pulso de nuestra sociedad, hay que mandar un mensaje muy claro. El debilitamiento institucional como estrategia electoral no debe ser el camino para el éxito personal de algunos. La debilidad de la vida institucional en México es la garantía del fracaso de la razón y de la viabilidad como país y como sociedad democrática. El descrédito de la clase política y la desconfianza de nuestra sociedad hacia ella se tiene que asumir autocríticamente. No se puede ir echando responsabilidades a otros de sus errores, equivocaciones o malas decisiones. También les vendría bien mejorar sus procesos de decisión, transparentar su vida interna, rendir más y mejores cuentas, ser más abiertos a la ciudadanía. Ahí está el reto de los partidos y de las y los políticos en general. Incluyo a quienes se asumen como independientes. Por lo que hace a las instituciones del Estado mexicano, en la Sala Regional Ciudad de México estamos convencidos de que hoy son buenos tiempos para la justicia abierta, como un mecanismo para acercarnos a la sociedad, transparentar nuestra acción y hacernos entender en lo que hacemos. Fomentar la confianza de la ciudadanía en las instituciones no solo es una obligación que tenemos por ley, es y debe ser un compromiso con la sociedad, una convicción ética de nosotros como juzgadores, con la ciudadanía, que guíe todo lo que hacemos. Para quienes somos servidores y servidoras públicas en una institución, y más tratándose de quienes impartimos justicia, transparentar y hacer accesible nuestra labor debe ser un principio que asumamos como forma de vida. Hablar de justicia abierta es entender que debemos trabajar incansablemente en la construcción de un nuevo paradigma, como ya lo decían, en puentes de comunicación que nunca se rompan entre servidores, servidoras públicos y la sociedad, en canales que permitan a las personas no solo conocer lo que hacemos, sino además que lo conozcan en un lenguaje llano, cotidiano, ciudadano, con el nombre que sea, pero que nos entendamos con claridad. Solo entendiéndonos así, estaremos en posibilidad de reconstruir, reafirmar y acrecentar la confianza de la sociedad en las instituciones, especialmente en el tribunal en el que trabajamos, porque la confianza es indispensable para nuestra legitimidad y nuestros fallos, nuestras sentencias, para la legitimidad de los resultados electorales controvertidos. Sé que muchos de nosotras y de nosotras tenemos ya muy arraigada la necesidad de usar un lenguaje claro en nuestras resoluciones. Ahora, debemos encaminar ese esfuerzo para hacerlo una realidad, no solo al redactar las sentencias, sino al comunicarnos oralmente en las sesiones públicas, a través de cómo informamos a la sociedad de esas decisiones y cualquier otra actividad que desarrollamos. Es por esto que, en mi opinión, al sumarnos al desarrollo de este evento, contribuimos a construir la punta de lanza para que institucionalmente la justicia abierta sea una línea transversal de todas las actividades dentro del Tribunal Electoral, pero no solo del federal, sino de todas las instituciones electorales del país. De hecho, en la Sala Regional Ciudad de México, vemos la justicia abierta como una exigencia de la sociedad. La justicia abierta no es una finalidad en sí misma, es un mecanismo de acercamiento a la ciudadanía. Estamos convencidos y convencidas de que en lo sustantivo, nuestra tarea cruza por impartir una justicia electoral coherente, consistente en la defensa de derechos humanos, en equilibrio con los principios rectores en la materia y el resto de los derechos. Por otro lado, la tecnología de nuestro tiempo nos ofrece una muy amplia gama de posibilidades. Gracias al uso de las tecnologías, de la información, podemos llegar prácticamente en tiempo real no solo a un número mayor de personas, sino mejor aún, a un público que antes no se había interesado por los temas que son de nuestra competencia. En la Sala Regional hemos apostado al uso de redes sociales para llegar a públicos jóvenes, sin importar su formación o sus intereses personales, con buenos resultados. Estamos convencidos y convencidas de que solo así habremos de estar transitando por el camino correcto de la justicia abierta, porque la justicia
no solo es para quien acude a los tribunales. La justicia debe estar siempre pensada para una sociedad en su conjunto, para una sociedad que legítimamente demanda que se respeten sus derechos. Esa es, en gran medida, la esencia de la justicia en una democracia. Una justicia accesible a los y las ciudadanas, no solo por el hecho de facilitarle que acuda a un tribunal a exigir que se respeten y se garanticen sus derechos, sino además para que conozca oportunamente los criterios que impactan en su vida, cómo se ejercen sus recursos y, en general, cómo se conducen en la vida pública sus autoridades. Estoy convencido que acercando y haciendo accesible nuestra labor a la sociedad, contribuimos de la mejor manera al fomento de la cultura democrática. Señores y señoras, nuestro sistema jurídico, más que nunca, está a la vanguardia en la protección de los derechos humanos y acceso a la justicia. Así lo ordena nuestra Constitución. Así estamos obligadas a actuar las autoridades. Vivimos un momento histórico inigualable. Tenemos recursos jurídicos y tecnológicos para lograr un cambio cultural sin precedentes. Los y las juzgadoras del país debemos demostrar que estamos a la altura de la demanda social de nuestros tiempos. Debemos asumir nuestra responsabilidad con la historia de los derechos humanos. En palabras del escritor, filósofo y político cubano José Martí, la justicia no menoscaba el valor, lo enaltece. Nuestro trabajo debe enaltecer a la justicia para que tengamos un auténtico Estado democrático de derecho, en el que haya una convivencia social armónica, en paz, en donde tengan cabida todos los proyectos de vida. Así lo demanda nuestra gente, así lo necesita México. Muchas gracias. Agradecemos su mensaje, magistrada Silva Rojas. De manera respetuosa solicito a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Janine Otalora Malasis, haga uso de la voz, por favor, y dé paso a la declaratoria inaugural. Muy buenos días a todas y a todos. Es un honor estar aquí el día de hoy, no solo porque esta facultad es mi facultad, sino también porque hace ya unas cuantas décadas en esta misma aula presenté mi examen profesional para obtener el título de licenciada en Derecho. Saludo con mucho agrado a la y los integrantes del Presidium, también al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, a quien en este acto quiero agradecer y reconocer su convicción por la transparencia y por la justicia abierta, reconociendo que ha sido líder en estos temas dentro de esta nueva integración del Tribunal Electoral. Muchas gracias, magistrado Reyes Rodríguez. Saludo también con mucho gusto al profesor y doctor Manuel González Oropesa, agradeciéndole estar aquí, así como a los y las magistrados electorales. Felicito a los organizadores de este tan importante evento, no solo por la pertinencia y actualidad de la temática que habrá de abordarse, sino igualmente por el simbolismo que supone hacerlo aquí, en la máxima casa de estudios, y más específicamente en esta aula magna Jacinto Pallares, cuyo nombre se encuentra íntimamente relacionado con su ejemplo de vida, con su inquietud anhelosa de los más altos y nobles ideales, por la lealtad firme y desinteresada a sus ideas y por su amor a la justicia sin desviaciones ni mezquinos acomodamientos. Y es precisamente por ello que su hijo Eduardo hizo grabar en su tumba, a manera de epitafio, esta frase tomada de sus obras: la justicia es la palabra más santa que ha salido de los labios humanos. Efectivamente, hoy se torna especialmente urgente replantearnos el tipo de justicia que los tribunales electorales
debemos brindar en el ejercicio de nuestra función cotidiana. En el informe Latinobarómetro 2016 es posible observar que en América Latina la confianza en las instituciones ha disminuido en los últimos años. Por ejemplo, la confianza en las instituciones electorales disminuyó de 44 al 32% entre 2015 y 2016, mientras que la confianza en el Poder Judicial decreció del 30 al 26% en el mismo periodo. La misma fuente nos muestra el caso concreto de México y con datos del año 2015 que el 38% de los encuestados manifestaron no tener confianza en el Poder Judicial comparado con el 4.7% que indicó sí tener mucha confianza. Estas cifras deben alertarnos. También la tercera encuesta nacional de cultura constitucional de 2016 presenta cifras agridulces para el Poder Judicial. Por un lado, la confianza hacia los jueces y magistrados tiene una disminución de 0.7 puntos entre 2015 y 2016, alcanzando un promedio de confianza de 5.5 sobre 10. Esta encuesta, analizada en la perspectiva de los últimos 15 años, muestra que la ciudadanía ha disminuido su confianza, tanto en los tribunales en general como en instituciones específicas que son fundamentales para el Estado mexicano, como son la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto Nacional Electoral y el propio Tribunal Electoral. Un análisis comparado de los datos en perspectiva regional nos muestra que México se encuentra en una posición intermedia, ligeramente abajo de la media latinoamericana, pero distante de los países ubicados en uno y otro extremo del espectro, Uruguay con 73% y Honduras con el 22% respectivamente. Estamos, por fortuna, lejos de los países con mayores dificultades para consolidar la confianza en sus instituciones electorales. Pero esta comparación también nos revela que pese a los innegables avances en términos de diseño institucional de nuestro sistema electoral, aún hay mucho camino por recorrer en términos de confianza ciudadana. Si bien las encuestas representan una visión panorámica de un momento dado, en un contexto específico, dentro del cual pueden intervenir diversos factores de corte sistémico, institucional, internacional, entre muchos otros, es cierto que las cifras nos brindan una orientación útil respecto del sentir ciudadano y ante ello nos obligan a realizar un ejercicio de autocrítica y a partir del mismo ubicar las áreas de oportunidad institucionales para desempeñar un mejor servicio público. Estas cifras pueden tener diversas explicaciones. Hoy destacan dos. La percepción que tiene la ciudadanía de la opacidad en la que suelen moverse los órganos jurisdiccionales. Y por otra, la falta de comunicación accesible a todos de la forma de actuar de los jueces. Las democracias requieren de soportes institucionales fuertes que brinden certeza y generen confianza ciudadana a través de un gobierno abierto, pues ello redundará en mayores niveles de participación que legitimen el actuar institucional, lo que permite completar el ciclo democrático. Asimismo, las democracias exigen instituciones judiciales congruentes y comprometidas con su función constitucional, que constituyan un instrumento fundamental para garantizar el Estado de Derecho,
la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento del régimen democrático. En ese sentido, parece no haber dudas que los órganos impartidores de justicia, y en específico los encargados de velar por los derechos políticos, tienen un doble reto en las democracias constitucionales. Por un lado, garantizar la tutela efectiva de los derechos humanos y por otro, contribuir con ello al fortalecimiento de la confianza ciudadana. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no ha sido omiso en esta encomienda histórica y constitucional que se le ha trazado. Tenemos claro que el cumplir con ella requiere de adoptar como guía en nuestra actuación cotidiana el principio de la justicia abierta, basada exclusivamente en la transparencia, en la participación de la ciudadanía y en la colaboración horizontal con instituciones hermanas para la solución colectiva de problemas comunes. A través de esta premisa, tenemos la convicción de ampliar los puentes existentes con la ciudadanía, con los partidos políticos, con las instituciones académicas, con órganos nacionales e internacionales encargados de administrar y calificar las elecciones y con los medios de comunicación. De esta manera podemos replicar buenas prácticas y perfeccionar las existentes, fortaleciendo el desempeño del Tribunal Electoral y contribuyendo a la consolidación de nuestra democracia. Y sin duda alguna, la Universidad Nacional Autónoma de México ofrece un ambiente y condiciones propicias para que puedan desarrollarse vínculos con la comunidad estudiantil, pues como lo ha destacado ya Jacques Derrida, es precisamente en la universidad y de forma más específica en las humanidades, en donde debe hallar su lugar la discusión incondicional y sin presupuesto alguno, es decir, un espacio legítimo de trabajo y de reelaboración de ideas. En síntesis, la universidad hace profesión de la realidad. Por ello, me parece verdaderamente importante que estemos aquí hoy, hablando de justicia abierta, que podamos dialogar abiertamente, sin condiciones, buscando ante todo objetivos concretos que beneficien a la democracia mexicana y a todos los que formamos parte de ella, es decir, a todas y a todos los mexicanos. Debemos ser conscientes que la democracia es mucho más que un concepto, es el modo de vida por el que los mexicanos lucharon y que obtuvimos y conquistamos hace ya un siglo. No es una institución que pueda reducirse única y exclusivamente a los derechos de votar y ser votado. La democracia es ante todo una cultura y un sistema de vida. Por ello, somos todos corresponsables de su fortalecimiento. ¿Y cómo logramos entonces fortalecer esta cultura democrática? Justamente a través de la apertura de diálogos que abonen a una justicia abierta. Mientras más abierta y más transparente sea la justicia electoral, fortaleceremos más la cultura democrática en la ciudadanía. Esta es la única vía de entender que la democracia es el patrimonio de todas y de todos. Muchas gracias. Agradecemos su mensaje, señora presidenta. Se llevará a cabo la inauguración del evento por parte de la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les ponemos a todos ponerse de pie.
Muchas gracias. Siendo las 10:30 del día 28 de agosto de 2017, doy por inaugurados los trabajos de estos diálogos para la justicia abierta y cultura democrática, deseándole a todos que sean exitosos. Muchas gracias. En este momento se lleva a cabo la toma de la fotografía oficial.